Carly y yo nos encontramos con el presidente de la Fundación Caja Canarias, que amablemente nos ha concedido una entrevista. Bien. ¿Cree que Europa está concienciada con la lejanía y dificultades de Canarias desde el punto de vista cultural? No, lamentablemente no está concienciada, como perfectamente saben. Somos una de las regiones ultraperiféricas y esta lejanía que ya nos hace tener un problema bastante gordo para lo que es la movilidad de nuestros artistas y de la obra que tienen. El poder llevarla incluso a la península, es decir, que no hay ningún tipo de ayuda desde el punto de vista del Estado. Sí es cierto que el gobierno de Canarias y la Fundación Caja Canarias también estamos en un programa en el que ponemos una cantidad de dinero para que precisamente poder llevar a nuestros artistas allí para que puedan competir en igualdad de condiciones. Porque claro, si no, siempre el artista que vive en península, y en este caso extensible a toda Europa, tú, bueno, por medio de incluso por un tren o con un coche, tu propio coche, te puedes ir a actuar desde Málaga hasta Düsseldorf, por ejemplo, sin ningún problema. Nosotros tenemos que coger un avión y por supuesto también, aunque sea una actuación en Madrid, esa noche ya te tienes que quedar allí, con lo cual la persona que hace la actividad, es decir, el promotor, tiene que pagar además como extra de lo que le pagaría, por ejemplo, a un artista que vive en Vigo, le tendría que pagar además ese billete de avión, cuando claro, de Vigo, pues mira, coge el tren de alta velocidad y se pone en un momento en Madrid. Entonces, esta lejanía, el ejemplo que lo estamos poniendo a nivel del Estado español, en Europa está pasando exactamente lo mismo. No hay ningún programa que ayude a los artistas a movilizarse. Yo cuando fui viceconsejero de Cultura, en el año 77, cuando empecé de viceconsejero de Cultura, en el año 79 planteé este tema en la Comisión Europea. Y fue muy bien acogido porque era una reunión donde estábamos todas las RUP representadas. Y fue muy bien acogida, pues claro, por todas las RUP, porque todas tienen el mismo problema que nosotros, pero incluso la Comisión Europea vio con buenos ojos el que se pudiera hacer un programa en este sentido. Eso fue en el 79. Correcto, estamos en el año 2016, todavía estamos esperando a que Europa se defina sobre este tema. Es cierto que la burocracia en Europa es la más lenta del mundo mundial y del universo, o sea, en el caso de que existiera, pero es demasiado lenta. Y entonces, bueno, no sé si alguna vez podremos llegar a ver esto. De momento, solamente ya te digo, el gobierno de Canarias y la Fundación Caja Canarias somos los que estamos apostando para que nuestros artistas puedan salir fuera. Y luego tenemos otro programa que es, pero dentro de Canarias, en el que ahí también participa Vinter, es decir, para que también se puedan mover entre las islas, ¿no? Entonces creemos que la cultura es la identidad de un pueblo, es decir, es fundamental que nuestros artistas se puedan expresar. Pero imagínate todavía otro problema todavía mayor. Tú imagínate un escultor, o imagínate un pintor, con cuadros que tiene que llevar. Bueno, pues resulta que tú llegas a Sevilla, a Cádiz, a Huelva, donde vaya el barco con tu furgón, con tus cuadros, y tienes que pagar como si fueras un país extranjero para poder entrar en Europa. Eso es una auténtica vergüenza. O sea, en ese sentido nos tratan como si no fuéramos europeos. Dinero que luego, después de mucho follón y mucho problema, te devuelven una vez que tú vuelves a pasar otra vez por la frontera, diciendo, bueno, mira, es que no he vendido ningún cuadro, pero es que da exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a poner el ejemplo del tipo que está en Málaga, coge un coche y se lleva sus cuadros a Düsseldorf, los vende en una galería, pagará los impuestos que tenga que pagar ahí en Alemania y eso está arreglado. Pero no tiene que estar poniendo una especie de fianza como nos está pasando a los canarios. Estas son cosas que además es Europa quien está llamado a arreglar todos estos problemas. Ahora mismo con todo el problema que hay del tema de la migración tan grande que hay, que Europa, bueno, está demostrando también que no es demasiado solidaria en este sentido, ¿no? Claro, vete a plantearles ahora el tema de lo de la cultura, ¿no? Cuando ellos realmente están preocupados por eso, están preocupados por la moneda, están preocupados por el déficit, pero como siempre pasa, la cultura queda en el último plano.
no solamente en Europa, sino en España, e incluso en Canarias y en todos lados. Es decir, cuando hay crisis, cuando hay problemas, a quien primero se recorta es a cultura. Teniendo en cuenta que la cultura no solamente es importantísimo para que podamos crecer desde el punto de vista inmaterial y desde el punto de vista de la democracia, sino que también es un nicho de trabajo muy importante. Es decir, tú haces un concierto, no solamente cobra el artista, sino el que monta el escenario, el equipo de luz y sonido, los porteros, taquilleros, acomodadores, las imprentas que hacen la publicidad, los periódicos se ponen publicidad en los periódicos, las radios, los transportes, porque la gente que va al concierto utiliza el transporte, los hoteles, cuando el concierto es grande viene gente de otras islas, estamos hablando aquí en Canarias, pero pasa lo mismo en todos lados. Es decir, la cultura es un generador de puestos de trabajo y un generador de economía muy importante. Y eso Europa lo sabe, porque en Europa la cultura representa el 7% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Europea. Es decir, si un 7% es una cantidad muy importante. En Canarias estamos en el 2,7%, que es lo que aporta la cultura al Producto Interior Bruto canario. Si no cuidamos eso entre todos y si Europa no se pone como meta eso, estamos un poco fastidiados. Y luego hay otra serie de programas, como el programa de Europa 2020, son unos programas en los que hacen para ayudas a proyectos específicos, que la verdad tengo que decir, o hay otros también que se llama Interreg, que entre las regiones europeas para hacer actividades conjuntas en el que Europa pone dinero. La verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que en lo que no han caído es en el que para presentarte a programas de esos, al final tienes que contratar a despachos de abogados para que te puedan hacer el papeleo. Lo que hablamos antes de la burocracia. Así no puede funcionar. Así no puede funcionar, porque la mayoría de la gente puede tener una idea fantástica, pero ¿cómo la llevo a Europa? ¿Quién me tiene que preparar eso? ¿Que tendré que pagarle a ese despacho de abogados? Es decir, tienen interés, pero las facilidades no son las que deberían de ser, desde mi punto de vista. Con el tema de la cultura, la apreciación a las artes y todo esto, ¿cómo piensa usted que ha evolucionado en España desde que se unió a la Unión Europea en 1986? Bueno, ha habido yo creo que en este caso ha sido muy positivo, muy positivo. El hecho de que, simplemente el hecho de que uno no tenga que estar presentando, de momento, ni como para cosas, que tenga que estar presentando un pasaporte para poderte mover libremente dentro de Europa, eso ya es cultura. Sí. Eso ya desde mi punto de vista ya es cultura, ¿no? Tú te mueves libremente dentro de Europa. La oferta cultural europea es brutal. Hombre, España tiene cosas muy importantes, no nos olvidemos el Museo del Prado o el Reina Sofía. Que bueno, el Reina Sofía es mucho más joven, digamos, ¿no? que el Museo del Prado. Pero, bueno, en el resto de Europa esa gran cantidad de museos, de salas de conciertos, bueno, pues todo eso es realmente fantástico, ¿no? El hecho de estar en Europa también supone, aunque, bueno, sea un poco más desde el punto de vista económico, pero que yo creo que también es importante tocarlo, ¿no? O sea, tú antes si querías, por ejemplo, contratar una orquesta alemana, pero que viene en España, que ellos cobraban en marcos, y tú lo que tenías eran pesetas, al cambio suponía, bueno, que era prácticamente imposible poder contratar una orquesta alemana porque, claro, ello te salía pues, carísimo, ¿no? Sin embargo, eso se ha homogeneizado desde que España está en Europa. Es decir, desde que existe el euro, pues, quieras o no, aunque cuesta más ganar un euro trabajando en España que en Alemania, pero la homogeneización de los precios supone de que podamos tener también más acceso a poder ver cosas que se hacen en otros países. Yo soy de la idea de que el mestizaje cultural es lo que nos hace ser como somos, ¿no? y que somos buenos y somos buena gente debido precisamente al mestizaje cultural. Es decir, esas sociedades cerradas en las que nunca han tenido relaciones con otros países, ni han sido invadidos, ni
normalmente esas sociedades fracasan. Nosotros aquí en Canarias, bueno, pues tenemos por supuesto vamos, mucha experiencia en ese sentido, no solamente por la conquista de los castellanos, sino porque aquí han habido diferentes migraciones, como puede ser la comunidad hindú, pues, han habido hasta incluso sirios que han estado aquí viviendo en Canarias. Esa mezcla de culturas es lo que al final hace que tengamos, yo creo, una cultura muy rica y muy viva, ¿no? En la península, pues ni hablemos, ¿no? Fueron 800 años en los que estuvieron los árabes allí, han estado los romanos, han estado, todo eso lo hemos heredado nosotros en Canarias también, ¿no? Los romanos, los fenicios, los celtas, los íberos, en fin, toda esa mezcla de culturas, yo creo que es lo que ha hecho que Europa sea lo rica que es culturalmente. Y hay una frase del gran director Yehudi Menuhin que dice que un país es rico porque es culto, no es culto por ser rico. Yo creo que es una frase que define muy bien esta Europa cultural en la que estamos todos y en la que todos estamos colaborando. Nosotros con el problema que hablamos antes, ¿no? Para poder trasladar allí nuestros productos culturales, pues sale muy caro. ¿Qué relación puede tener el turismo con la cultura? Bueno, tiene mucha relación, tiene muchísima relación. De hecho, por primera vez en el gobierno de Canarias, que la Viceconsejería de Cultura ha estado siempre en educación, después estuvo también con servicios sociales, que en fin, eso no era muy bueno porque bueno, chocan ahí los intereses, ¿no? Pero ahora la consejería se llama Consejería de Turismo y Cultura. O sea, por fin se han puesto juntos para poder, poder hacer acciones conjuntas, ¿no? Hombre, esto, quien más tendría que hablar de esto es el gobierno de Canarias, pero como yo estuve ahí casi 8 años, pues conozco bastante el tema, ¿no? Hay que tener en cuenta que Canarias, que es un territorio fragmentado, son 7, 8 islas, que además está limitado, un territorio que no puede crecer y un territorio donde se ha construido mucho y mal. Hay cosas que bien, pero hay otras que mal. Nosotros, yo creo que no podemos seguir creciendo desde el punto de vista solo de sol y playa. Es decir, ya tenemos turistas que están cifrados en 12 millones de personas al año, que vienen aquí especialmente por el sol y por la playa. Pero se están abriendo otros nichos de turismo que yo considero que son culturales. Por ejemplo, en La Palma se está haciendo mucho turismo con el tema del cielo, ¿vale? Porque saben que La Palma tiene, el cielo de La Palma está protegido por ley, por eso las luces que se ponen en la ciudad son muy especiales y tal, porque ahí es donde están los grandes observatorios mundiales. Y entonces hay un turismo que es un turismo además de gente que, bueno, que tiene posibilidades económicas, que viene a ser el turismo de las estrellas. Hay un turismo de senderismo y todo eso es cultura, todo eso es cultura. Incluso un turismo gastronómico. La gastronomía también es una parte muy importante de nuestra cultura. Yo creo que tenemos que ir tendiendo a hacer esos nichos culturales dentro del tema del turismo. Porque esa gente es gente que suele ser respetuosa con el medio ambiente, no vienen a, digamos, a montar follones, ¿no? Como mira ahora lo de Salou y tal, todos los años el mismo follón, ¿no? Y ese es un turismo de calidad y un turismo que tiene que interesarle mucho a Canarias. Hombre, no vamos a quitar el tema luego de sol y playa, porque tenemos un clima magnífico y una playa magnífica, que está muy bien que vengan también, pero que yo no sé que tenemos que ir abriéndonos a otro punto de vista, como por ejemplo el cultural. ¿Qué se puede ofrecer desde aquí el mundo de la cultura? Oye, pues yo creo que es bastante variado. Por ejemplo, el Festival de Música de Canarias, que se hace los meses de enero y febrero, es un festival donde hay gente que viene, cierto que no demasiada, pero porque es el primer festival de invierno que se hace de música clásica en toda Europa. Entonces, bueno, pues hay gente que viene, porque vienen buenas orquestas, buenos solistas, y entonces yo creo que tenemos también que tender a ese tipo de turismo, ¿no? A ese turismo cultural.
es fundamental. Aparte de que, como hablábamos antes, en la pregunta anterior, o como me enrollaba yo antes, siempre se aprende, ¿no?, de la gente que viene de fuera, porque cuando viene también un artista de fuera a actuar aquí, los artistas de aquí también aprenden del artista de fuera. Y con el turismo pasa lo mismo. Es una correlación de culturas que se mezclan y que yo creo que son muy importantes para poder crecer, ¿no? El mismo hecho que en Lanzarote, hace poco inauguraron el primer museo submarino, me parece. Sí, con las estatuas y tal, ¿no? Sí, que la manera es hacer submarinismo. Y es como una manera de fomentar también tanto el turismo como la cultura, porque a la vez de que estás haciendo una actividad recreativa, que vendría siendo el submarinismo, también como que aprendes y disfrutas del arte, aunque sea de una manera poco convencional. Sí, 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 por supuesto. Fíjate también en el Hierro. El Hierro es un sitio típico donde viene por las aguas, los claritos que están y tal, la cantidad de gente que viene a hacer fotografías submarinas. De hecho tienen un festival que hacen allí todos los años, un concurso con premios y tal, ¿no? Incluso luego cuando se hacen hasta incluso actividades deportivas. Porque, por ejemplo, si en el Médano o en Fuerteventura o en Lanzarote con el viento y tal, te hacen cosas a nivel internacional de windsurf y esto, que primero el impacto publicitario que tiene eso cuando salen las revistas especializadas, y por otro lado, por la gente que viene, que encima si vienen y cogen una zona fantástica, magnífica, todo eso también se corre después de poco a poco, y regresa y vienen otros, también, otros nuevos, ¿no? Es decir, que ese turismo que digo yo que es un turismo muy interesante, ¿no? Porque suele ser gente que son respetuosas con el medio ambiente. Porque sí es verdad que nosotros lo que no podemos tener es la más mínima duda de que si no cuidamos el jardín, no va a venir nadie, porque tú no vas a ir a un sitio nada más que para ver edificios y edificios. O sea, lo que sea una cosa como Nueva York, que encima tiene un parque magnífico, ¿no? Pero que tiene otra oferta también cultural brutal, ¿no? Fíjate en Nueva York, la gente va allí a ver festivales de jazz, a ver festivales de ópera, a ver... La publicidad que tienen. Exacto. Y entonces, bueno, yo creo que aquí, pues, evidentemente hay que invertir, como decíamos, como empezamos hablando del tema, hay que invertir en el turismo cultural. ¿Cree que falta algún tema que podríamos tocar o algo más que añadir? Bueno, la verdad es que un tema de la cultura es un tema apasionante, o sea, podemos estar hablando días, pero no se trata de esto, ¿no? Pero no, yo creo que han dado un clavo con las 3 preguntas claves sobre el tema de Europa, ¿no? El tema del turismo y especialmente también hemos tocado también el tema de las ayudas europeas y hemos tocado también el problema tan grande que tenemos en Canarias como región ultraperiférica. Yo creo que, bueno, que estaba muy bien y que es la línea. Y en su opinión personal, ¿le parece que fue un acierto por parte de España el unirse a la Unión Europea? ¿Si han mejorado las cosas y si sí, falta alguno por mejorar? Sí, bueno, falta por mejorar. Bueno, te contesto por el mismo orden. ¿Es bueno haber entrado en Europa? Sí. Sí. Tú no te puedes quedar descolgado de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué falta por hacer? Casi todo. Porque es que realmente Europa, de lo que se ha convertido, es en la Comunidad Económica Europea. Es decir, sí, está la ventaja de que podemos movernos libremente con el Tratado de Schengen, pero ¿dónde está realmente lo que es un Estado? O sea, eso no se consigue solamente con la moneda única, sino se consigue a lo mejor con una única contabilidad. Es decir, aquí lo que no podemos seguir es con la historia de que yo tengo más dinero y tú ahora, tú eres europeo, pero eres europeo de segunda. Y entonces, mientras mi salario mínimo interprofesional son 1.200 euros, en España son 600. Para eso no vale la pena estar en Europa. Es decir, el principio de solidaridad y de que a lo que se tiende, se supone, los grandes pensadores que crearon Europa, que pensaron en Europa, lo que querían era que fuera un único país, como por ejemplo Estados Unidos de América. Son diversos estados, pero y vale, y a lo mejor cada uno tiene alguna ley que ya sabemos, incluso no muy buena, ¿no? En una hay pena de muerte, en otras no y tal. Pero lo esencial es un solo país y tiene un solo presidente.
Aquí seguimos todavía las antípodas en este tema. Y encima, cuando pasan crisis como lo que está pasando ahora mismo, yo preferiría no ser europeo, si quieres que te diga la verdad. Es decir, de la forma en que Europa está violando las propias leyes que ha hecho para el tema de los refugiados, yo no me siento europeo. Lamento terminar así, tan contundente, tan mal, pero es así. Yo esa Europa no la quiero. Yo quiero una Europa solidaria y una Europa en la que trabajemos todos juntos para que sea un gran mercado y que la gente pueda estar viviendo bien ahí, que vivan bien y que podamos competir con otros grandes países. Es que creo que como Europa está dando la espalda al tema de los refugiados, nadie se está sintiendo europeo, nadie está de acuerdo con cómo están dando la espalda y cómo no está demostrando la solidaridad. Nadie es nosotros, los de la calle, porque los que están arriba, claro, ellos sí se sienten europeos, pero en fin. Y no están demostrando los mismos valores europeos, que es un tema que están como fomentando mucho y lo están tratando de esparcir y decir nosotros cumplimos los valores europeos, estos son los valores europeos, y que en un momento tan de necesidad de una persona, por más que no sean europeos, son seres humanos, y Europa siempre se ha representado como esta entidad que brinda ayuda sin importar quién sea. En estos momentos de crisis es cuando más deberían aplicar estos tratados valores europeos. El estatuto de los refugiados, lo que no se puede hacer es hacer unas leyes para incumplirlas tú mismo. Exacto. Porque esto sí es que es vergonzoso. Entonces, mira, en fin, tiene otras cosas buenas, evidentemente, y las ha tenido buenas. Lo que pasa es que en estos momentos de crisis, la crisis ahora mismo no es una crisis, la crisis es ahora mismo una crisis europea. Ahora mismo hay una crisis muy grande en Europa, porque es que no saben ni por dónde ir ni lo que hacer. Y además están legislando en contra de sus propios representados. Porque está claro que el pueblo no piensa como ellos, y ahí están las manifestaciones y lo que dice la gente y las opiniones, no solamente de la gente de la calle, sino de los intelectuales, que son también las personas que nos representan desde el punto de vista intelectual a los demás, son los intelectuales, y ellos también están diciendo lo mismo. Pero en el momento de la unión, o sea, en 1986, como que, según tengo entendido, el cambio sí fue muy positivo. Sí, claro que sí, porque España se estaba quedando descolgada. España estaba en la cola de la Unión Europea. Y bueno, vino muchísimo dinero para poder tener los trenes que hay hoy en la península, para las carreteras, para la industria, vino muchísimo dinero. También es cierto que algunos de ellos se encargaron de volvérselos allá por Europa, a ver si la cuenta en Suiza. Pero, en fin, eso es otra cosa, y esos son algunos nada más, afortunadamente, ¿no? Lo que pasa es que se han llevado mucho en todos estos años. Pero a España le vino muy bien la entrada en Europa, porque nos hubiéramos quedado descolgados totalmente. Vale. Yo ya tuve la oportunidad de entrar en la página, en el blog, y quiero decirles que están haciendo un trabajo fantástico y que desde luego les deseo muchísima suerte, que salga para adelante. Pero bueno, ya el hecho de que hayan formado el equipo de trabajo, ya me parece, ya es importantísimo, ¿no? Tener ese equipo de trabajo, que además creo que se pasan los jueves por la tarde allí, trabajando como locas y como locos, y los vídeos están fantásticos, la verdad es que está muy bien, En mi época esto no había, todo el papel y lápiz nada más, y ni selfies ni nada. Ahora todo es por el blog. Sí. Sí, básicamente. Vale, Muchas muchas gracias. gracias. Ha sido un placer de verdad y mucha suerte. Bueno, gracias. Gracias.